Ya Sí, empezar. súper. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al Planetario de Bogotá. En nombre de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología y del IDARTES les damos la bienvenida. Estamos muy felices porque es el segundo día de este festival, Domo Lleno más Real Mix 0.4, y tomamos la decisión de abrir este espacio para hacer una charla, un conversatorio sobre uno de los componentes que tiene la programación, que es especialmente Real Mix. La programación va a ir del 27 de noviembre al 1 de diciembre con todo el componente que tiene que ver con Domo Lleno. Son 5 franjas de programación que se van a desarrollar principalmente en este espacio, en el increíble domo que tiene el Planetario de Bogotá, el más grande de América Latina. Y vamos a tener una programación que está centrada en los ganadores de la beca Videoarte para Domo. Son 4 contenidos. Vamos a tener una franja de interactividad donde vamos a exhibir una obra que fue coproducida entre Lidartes, Proimágenes Colombia y el Proyecto Aurora, y unos resultados de un hub de innovación que desarrollamos con el Game Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tenemos una franja de materialidades digitales, que es uno de esos espacios que podríamos decir innovadores desde la programación que tiene la línea de arte, ciencia y tecnología, y que lo que busca es una hibridación de lenguajes, exhibiendo obras que normalmente no fueron creadas ni diseñadas específicamente para ser proyectadas en DOM. Y tendremos adicionalmente una franja de festivales, curadurías y de invitados especiales, que también está maravillosa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de Real Mix. Real Mix es otro de los festivales que tiene la línea. Es un festival que principalmente sucede de manera virtual y históricamente nació en el año 2020 durante la pandemia, cuando no podíamos hacer cosas presenciales. Tomamos la decisión de, bueno, no podemos hacer domo, pero nos vamos a quedar sin hacer un festival, y surgió la idea de abrir esta ventana de exhibición para proyectos que estuvieran explorando nuevas tecnologías desde la realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas. Entonces surge Real Mix. El festival ha evolucionado de muchas maneras. Surge inicialmente en una plataforma que era Mozilla Hubs, que en ese momento era muy famosa y se desarrollaron muchos proyectos artísticos, tecnológicos, de programación en esa plataforma. Pero después el festival fue evolucionando y desde hace un año desarrollamos el festival directamente en otra plataforma que se llama Spatial, justamente porque permite generar otro tipo de gráficos, otro tipo de interacciones, que de alguna manera era como uno de los objetivos que nosotros estábamos buscando. Entonces, pues básicamente el festival nace también con esta idea de poder generar como esta nueva ventana de visibilizar este tipo de proyectos y de poder aportar a la creación de una industria de contenidos inmersivos y expandidos en el país. El festival tiene distintos componentes. Como les decía, sucede principalmente en este metaverso que nosotros creamos de manera anual, y tiene distintos espacios y convocamos artistas para que hagan parte del festival y diseñen obras específicamente para que sean montadas dentro de este metaverso virtual. Eso representa muchos retos y ahorita lo hablaremos con nuestros 2 invitados del día de hoy, Asher y Dorin, que ya les voy a contar quiénes son, y 2 de los artistas que están aquí acompañándonos, que también los vamos a presentar ahorita. Y pues básicamente la plataforma queda abierta durante 2 meses, así que les vamos a mostrar de alguna manera cómo se navega ese metaverso para que desde sus dispositivos móviles, celulares, o si tienen óculos, gafas, puedan también utilizarlos para hacer esa navegación. Y básicamente invitamos artistas a que propongan obras que pueden ser obras que ya están creadas, pero que tienen que ser adaptadas dentro del espacio. Entonces se vuelve casi como otra versión de esa obra original, o muchos deciden a veces crear una obra desde cero y adaptarla en el espacio. Entonces se vuelve casi una navegación de múltiples espacios dentro de estas plataformas. Eh, y adicionalmente tenemos todo un componente que es un componente académico de aproximación a este tipo de tecnologías. Entonces, para esta edición invitamos a Malitzin Cortés. Malitzin el día de ayer hizo un show espectacular, una presentación que se llamó Prenatura, y esta obra también tiene mucho que ver de alguna manera con su búsqueda y con lo que vamos a encontrar en uno de los espacios que ella más adelante nos va a contar. De acuerdo un poquito a la evolución del festival,
En algunas ediciones hemos tomado la decisión de invitar a unos curadores externos, aparte de la línea de arte, ciencia y tecnología que selecciona a los artistas para que hagan parte de este espacio, justamente para expandir esas distintas perspectivas y visiones respecto a ese tipo de obras, a ese tipo de análisis, a esas búsquedas que se están haciendo de creación de estos mundos digitales. Y para esta edición tenemos a dos invitados muy especiales, Asher Remy Toledo y Dorín Ríos. Dorín fue la encargada de la curaduría latinoamericana y Asher Remy Toledo el curador invitado para la selección de artistas internacionales. La línea de arte, ciencia y tecnología se encargó de la selección de artistas colombianos, entre los cuales pues ahorita les contaré quiénes están, pero también está Elder Tobar, que fue uno de los ganadores de la beca Real Mix de Arte No Escadado, porque parte de la idea también es que históricamente este festival ha tenido unas convocatorias. Cuando surge por primera vez el festival, tuvo un premio latinoamericano de realidades mixtas, que básicamente estaba premiando artistas que trabajaran con este tipo de proyectos, tecnologías, pero era a nivel América Latina. Y desde el año pasado abrimos una convocatoria, es para desarrollo de este tipo de proyectos, pero desde Colombia, viajando a Belo Horizonte, que ahorita Elder nos va a contar un poquito más. Bueno, yo quiero presentar a nuestros dos invitados para que ellos también puedan hablar y contarnos cómo fue su curaduría, así que les pido permiso, pero voy a leer sus perfiles para poderlos presentar. Asher Remy Toledo es un productor cultural colombiano radicado en Nueva York, con más de 20 años de experiencia en la intersección de arte y tecnología, fundador y director de Ipen Hub, una organización sin ánimo de lucro que organiza eventos y exposiciones sobre tecnologías emergentes. Ha colaborado con diversas instituciones globales, ha sido curador del Maker Faire en Roma y jurado de Arts Electrónica 2023. Además, es becario en Culture Hub y la Manchester Metropolitan University y ha trabajado en instituciones como Villa Albertini y la Fundación Onassis. Por su lado, Dorina Ríos es de Toluca, México, es curadora e investigadora independiente. Su trabajo se enfoca en la desobediencia tecnológica dentro del arte contemporáneo, los medios tácticos y las nuevas materialidades. Fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales. Fue curadora en jefe del Centro de Cultura Digital de 2019-2021. Graduada de la maestría en curaduría contemporánea de Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales y de la licenciatura de arquitectura por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente cursa el doctorado en Historia del Arte, Teoría y Crítica de la Universidad de California, San Diego. Es consejera de Tecnologías Avanzadas en CANDIST y forma parte del Comité Internacional de Seleccionadores del Lumen Art Prize, así como del Leonardo Peer Review Panel. Simultáneamente es VJ en Minipixel e investigadora en unidad de conciencias colectivas terrestres. Entonces tenemos dos invitados maravillosos. Bienvenidos, Asher, bienvenida, Dorín. Felices de tenerlos acá y de que hayan aceptado esta invitación a este festival para que pudiéramos hacer una curaduría conjunta. Y bueno, por último, antes de darles la palabra a ellos, yo quería contarles también que el énfasis este año de los dos festivales, Domo Lleno y Real Mix, fue poder abrir una ventana para proyectos que estuvieran pensándose la interactividad, la inmersividad y los lenguajes expandidos. Entonces, por eso las distintas franjas están tratando de analizar y ver cómo nos aproximamos a estos tres componentes. Entonces, Asher, quisiera empezar contigo. Si quieres, nos cuentas un poquito sobre la selección de tus artistas para que podamos entender de alguna manera cómo hiciste esa selección, qué tipo de artistas propusiste y después podemos seguir con Dorín. Bueno, bueno, ya creo que es la tercera vez que soy parte del Real Mix. Empezamos en el 2020, ¿no? La segunda, sí. O segunda, bueno. Y bueno, entonces para mí siempre, como yo trabajo mucho la intersección de arte y creative technologies, tecnología creativa, me interesa mucho ver cómo las aplicaciones de tecnología se expanden, o sea, cómo nos afectan más allá de lo que nosotros llamamos arte y en el sentido tradicional. Entonces, algunos artistas, bueno, tenemos a Yao Tang, Yao, que es más
bien, más considerado como artista, pues el que ya es computer science, estudió computadora, ciencias de computación, y se ha enfocado bastante en estas partes robóticas y poshumanistas, un poco cibernéticas, y ha estado en los últimos años también explorando mucho más la parte digital y artística, pero sigue también muy enfocada siempre en esa parte como de la unión entre lo humano y la máquina, y de cómo la parte digital estamos cada día es más unida a nuestro cuerpo y a nuestro futuro presente de ahora y el futuro cercano, de una forma también como un poco distópica, puede ser. ¿Sabe? Por ese lado, y con Matías Casaleño, bueno, Yao Ton es de China y está estudiando en Dallas, Texas. Matías de Italia, vive en Nueva York. Y con Matías yo he trabajado ya por bastantes años. Tiene, bueno, trabaja con bastante obra digital, pero también tiene mucha obra que es física, que él desarrolla también a través de 3D, igual que Yao Tao también. Y ya a través de la obra interactiva de 3D y luego la crea en diferentes materiales, la digitaliza y crea también muchas experiencias que son de XR, VR. El proyecto que presentamos acá es un proyecto que yo he experimentado ya varias veces, que es gastronomía, y en él realmente hay una comida que se come. Él diseñó los platos a través de 3D y con sensores. Cuando tiene las gafas puestas, y a través de los sensores tú ves cuando la comida realmente está acá y la comes, y crea una explosión visual en el momento de comérsela. Realmente su parte visual es muy, ¿cómo diría yo? Bueno, está inspirada por el libro de los futuristas italianos en el comienzo de 1930, sí, del futurismo, pero es una forma bastante, ¿cómo te digo? Como alucinógena, podría ser yo, de cuando es la comida y de dónde viene, y las partes, como, no sé, partículas que se desintegran, y va muy unido con la parte física. Entonces, yo le propuse, porque la obra de él también tiene mucho que ver, o sea, con las conversaciones que tenemos acerca del futuro de la gastronomía, con los cambios climáticos, el, que va a haber la gastronomía, nuestra comida va a cambiar bastante, y entonces una forma especulativa de cómo, o sea, y artística de cómo la vemos. Y entonces en este mundo la audiencia puede interactuar dentro de este espacio, y fue un reto para él el hacerlo, pero realmente un reto que le gustó mucho, porque mucha gente físicamente no puede acceder a la experiencia gastronómica, porque tienen pocos puestos, y bueno, y también tiene un costo, y es difícil de llevarla físicamente a muchos lugares. Pero entrando a través de un metaverso es una forma para poder que mucha más gente tenga acceso a este mundo, y también como entrarse parte de la conversación, diría yo. Y hablo el tercero ahora también. Bueno, el tercero es Krzysztof Gorbachevsky. Él es de Polonia, y él es un director de teatro experimental. Lleva muchísimos años trabajando en esta parte del XR, VR, wearables, interactivity, en forma para el teatro. Es uno de los directores artísticos más de vanguardia contemporáneos que hay. Y, y ahora está implementando precisamente también AI en sus caracteres, que interactúan con los otros actores y hasta con la audiencia. El trabajo de Christopher es muy interesante, porque o sea, es teatro, pero cuando tiene las obras inmersivas de él, yo he estado en obras de él, o sea, físicamente, y él siempre quiere traer gente de otros lugares, de otros países, y también de otras tradiciones, otras lenguas, precisamente, y se vuelve un mundo donde todos tenemos algo en común, a pesar de que no nos entendamos
eh, por las lenguas que hablamos son todas distintas, pero él trata de encontrar algo como místico que nos une a todos como humanos, inclusive desde lugares, desde tiempos antiguos hasta ahora, como invocando, no sé, espíritus, pero creativos siempre. Y esto lo lleva a través del VR y el XR. Entonces, para mí fue fascinante porque también poder llevar esta experiencia, ya que físicamente también es limitante para mucha gente. Nosotros lo queremos llevar a Bogotá. Carol quiere que se desarrolle un programa ya de teatro experimental en Bogotá con él. Entonces, esto fue como una forma, igualmente con Matías también, para explorar lo de la gastronomía. Entonces, fueron como dos artistas que pensamos que podría ser interesante como hacer un test en el llevarlos al metaverse para que la audiencia empezara a hacerse, ¿cómo se dice? Familiarizarse con ellos y con el potencial de lo que ellos hacen para el público, ¿no? Total, gracias, gracias, Asher. Justamente, bueno, como ahí estaba justamente Daniela ayudándonos desde el background, mostrándoles parte de los espacios. Yo no puedo ver, pero creo que el público sí está viendo los espacios de los distintos artistas que estaba diciendo Asher. Pues parte de la invitación también es que después ustedes lo puedan navegar. El metaverso pues tiene sus bemoles siempre. Nosotros sabemos que cuando se trabaja con tecnología no es tan sencillo, pero básicamente hay un video montado en la página de RealMix, que es www.realmix.gov.co. Apenas ustedes acceden, van a entrar a un video que se les va a abrir como un pop-up. Ahí van a ver cómo se puede navegar. Digamos, se navega normalmente con unas teclas en específico, unas letras para que ustedes se puedan mover. Y yo creo que Daniela lo mostró. Uno llega como a un primer espacio, que es un lobby que diseñamos nosotros en primera persona desde la línea, que tiene que ver mucho con el postulado curatorial que teníamos para este año, que tenía que ver como con hibridación de ecosistemas y tecnologías que se hibridaban. Entonces vamos a llegar como a un espacio donde vamos a ver como cuevas, pero también como un bosque y una especie de desierto y una parte volcánica donde van a encontrar el planetario de Bogotá. En el planetario de Bogotá van a acceder y dentro del planetario van a empezar a encontrar las obras de los distintos artistas como en un espacio de exhibición. Entonces ahora me gustaría darle la palabra a Dorín Ríos para que nos pueda contar sobre su curaduría de poéticas tácticas y después vamos a invitar a Maletzin y a Elder para que nos puedan contar un poquito sobre cada una de sus obras. Dorín, bienvenida. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, pues compartir que estoy muy contenta de estar por acá, contenta de haber formado parte de de este festival, de estas varias curadurías y pues quizás vale la pena regresar un poco al proceso, vaya, sí, de selección de obra y de pensar un poco hacia dónde se podrían llevar las conversaciones con respecto a estas piezas. Y vaya, aquí cuando se me hace esta invitación, una de las primeras cosas que, claro, me preguntaba era, ¿en dónde estamos en términos de exploración, tanto curatorial como artística, a la hora de pensar espacios virtuales, inmersivos de esta naturaleza en el 2024, ¿no? Claro que hay un tránsito entre las formas en las que pensamos una exposición en línea particularmente potenciadas a partir del 2020 y, digamos, los años subsecuentes, pero ¿qué significa o de qué podríamos hablar estando en un espacio virtual de este tipo en 2024, ¿no? ¿Cuáles son quizás esos temas y esas formas artísticas que no solamente vale traer la pena a la conversación, sino también el pensarnos en términos de qué es eso de lo que queremos em, hablar y experimentar, ¿no? La invitación en este sentido, bueno, claro, era para hacer la curaduría del área de artistas latinoamericanos y en ese sentido, bueno, claro, una de las cosas que quería evitar también a toda costa era plantear una especie de monolito de eso a lo que le llamamos artistas latinoamericanos, ¿no? Creo que hay de repente, ¿no? En esos detalles delicados y sutiles de pensar a Latinoamérica, claro, como una región que comparte en términos, por supuesto, de lenguaje, de historia y muchas sensibilidades dentro de la tradición, pero al mismo tiempo
es un espacio que es muy cambiante y es bastante complejo para aproximarnos a él como, digamos, de una manera lineal o vertical o qué sé yo, ¿no? Entonces, esa era una de las primeras cosas que pensaba con esta invitación, cómo evitar ese monolito y al mismo tiempo pensar en crear un terreno fértil para realmente traer a la conversación obra que surge de estas geografías, pero que responde a diferentes sensibilidades, ¿no? En ese sentido, digamos, esta curaduría que lleva por nombre Poéticas Tácticas busca precisamente eso, ¿no? Y es una invitación a reflexionar acerca de esos espacios fértiles que emanan de la ruina. En ese sentido, bueno, las artistas que invito para hacer esta curaduría son Malitzin Cortés, Alfredo Salazar Caro y Luis Enrique Selacourt, que son tres artistas que yo admiro muchísimo y admiro muchísimo por varias razones, ¿no? Por un lado, creo que les tres comparten una sensibilidad muy particular a ese tránsito de materialidades entre trabajar en un espacio fuera de la pantalla que permite otro tipo de interacción, que permite otro tipo de vínculo para con las audiencias y al mismo tiempo pensar en cuáles son esos estímulos y esas formas que sí se pueden desdoblar desde lo virtual y que vale la pena explorar desde ahí, ¿no? Eso es algo que creo que los tres tienen muy, muy, muy de frente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la práctica de Luisen, que va desde, bueno, desde el video, el 3D, la escultura, la instalación, intervenciones sonoras, piezas que son más bien 100% virtuales, pero que de repente se hacen visibles a partir de otras formas de presentarlas en el espacio. Y mismo con la obra de Malitzin, ¿no? Que de alguna manera dentro de este gesto y estos actos performáticos que son una parte muy fuerte de su producción artística, también es que hay otro tipo de intercambios, ¿no? Y intercambios que suceden más allá de la pantalla, pero muchas veces también acompañándose o sustentándose de eso que solo es posible hoy por hoy, al menos en la virtualidad, ¿no? Por su parte, pues bueno, claro, Alfredo es un artista que también ha tenido, digamos, esa relación entre estos espacios que compartimos dentro de la pantalla, sus consecuencias también fuera de la pantalla y una serie de sensibilidades e historias que pueden ser contadas a partir de todos estos formatos, ¿no? Digo, justo en este momento vemos, ¿no? Como este espacio que refiere también a, en este caso, la obra de Alfredo, con su pieza Sueños de la hija del jaguar, que digamos en su formato o versión primera es una pieza, es un documental hecho en 360 que parte de una historia y que parte, digamos, de una serie de recolección de varias voces ante una situación de extracción, en este caso en Centroamérica, y que, bueno, si bien no adquiere esa sensibilidad textual del documental en sus formas finales, es decir, pasa por un tránsito de entender, leer de alguna manera reflexionar también en torno a estas historias, y traducirlas a partir de formas y escenarios que existen en la virtualidad, ¿no? No quiero spoilear demasiado las piezas porque más bien me gustaría que cada quien, claro, las navegara, ¿no? Pero un poco para colocar también ese centro de la conversación, que cuando les extiendo esta invitación a estos artistas, una de las primeras cosas que surgía una y otra vez era, claro, la noción de extracción, pero no la noción de extracción como en ese, digamos, ese guiño final de lo que se extrae y nunca regresa, o de lo que se extrae y de alguna manera se convierte o se transforma en algo que nunca más toca suelo, sino más bien de esas consecuencias de la extracción dentro de las cuales también podemos replantear eso que puede existir en la ruina, ¿no? Esa idea, vaya, está bastante sustentada por un libro, en este caso es el libro de Los hongos en el fin del mundo, los hongos del fin del mundo de la antropóloga Anat Singh, en donde precisamente sigue esta historia o este tránsito de los hongos Matsutake desde su producción hasta su consumo y que justamente es las consecuencias, en este caso de la extracción, literalmente la extracción de recursos naturales, la que permite que en esos terrenos que quedan vaciados de naturaleza pueda surgir otro tipo de vida, ¿no? Y cómo se reintegran a otra forma
de pensar mismo en la vida y en la naturaleza y en estos ciclos de hibridación y de creación, que a la vez conectan mucho, por su parte, con, en este caso, tanto la obra de Luisen como la obra de Malitzin, ¿no? Por su parte, pues bueno, Luisen en esta interdisciplinariedad y en estas múltiples formas de hacer, hay una sensibilidad sobre hablar al respecto de esto que se queda, a esto que permea dentro de una experiencia y que se vincula con otras formas de pensar a la naturaleza. Y en el caso de Malitzin, mismo estos estímulos que obtenemos, digamos, sí, principalmente desde una sensibilidad sonora, pero con una expansión hacia estos otros espacios y estos otros sistemas virtuales que permiten que lo naveguemos desde una, digamos, desde una nueva lente, ¿no? Que quizás ahí eso es lo que también me resultaba central en esa conversación. Si bien no existe tal cosa como el monolito de lo latinoamericano, lo que sí existe son sensibilidades compartidas de vivir también las consecuencias de ser un territorio en constante extracción. Entonces, vaya, un poco la invitación y los postulados, digamos, que acompañan a esta selección curatorial parten de esto. Dorín, ¿me escuchas? Muchísimas gracias, Dorín. Bueno, agradecerle a Dorín y a Asher por la explicación que nos dieron de sus artistas, de estos 6 artistas. Pues parte de la idea, de alguna manera también, como ellos mismos lo han explicado, era generar como una perspectiva y una especie de visibilización de cómo estos artistas desde distintas perspectivas se están acercando a esta creación desde lo digital, desde postulados muy diferentes entre ellos. Así que yo quisiera también invitar al escenario a Elder y a Malitzin para que nos puedan contar también desde sus perspectivas, ya como artistas, cómo fue trabajar dentro de la plataforma de Spatial y poder adaptar la obra. Entonces, si quieren, bienvenidos, sin pena. Bueno, muy felices de tenerlos acá, aquí en persona. Así que tenemos 2 virtuales, 3 presenciales. Bueno, yo voy a presentar a Malitzin y a Elder justamente. Voy a leer sus perfiles. Entonces empecemos por nuestra señorita del lado. Entonces, Malitzin es músico, arquitecta y arquitecta especulativa, tecnóloga creativa, como artista CNDSD. Ahonda en las formas en que el sonido, la arquitectura, la tecnología y la ciencia pueden actuar como potentes conductores para el descubrimiento y la autorreflexión, dando paso a reinos especulativos mediante procesos como la codificación creativa, el sonido experimental, el CGI, el software de juegos, la instalación y la realidad extendida. Fusiona los dominios físicos y digitales, forjando nuevos modelos de interacción social y política en busca de relaciones alternativas desde puntos de vista utópicos y ficticios en medio de perpetuos estados de crisis y esperanza. Su obra explora temas de trascendencia ecológica, cambio climático, interdependencia y escalas planetarias, abordando cuestiones relevantes para todos los ciudadanos, pero a menudo controlados por unos pocos. Busca transmitir un mensaje visual especulando e imaginando desde el presente. Bienvenida, Malitzin. Queríamos que nos contaras un poquito, digamos, cómo fue todo ese proceso de adaptación dentro del metaverso de Real Mix y la invitación que te hizo Dorín para que fueras parte y cómo fue todo ese proceso de seleccionar la obra y plantearla para que pudiera ser adaptada dentro de ese espacio. No, pues muchas gracias. La verdad es que fue un proceso increíble porque justamente Dorín y yo compartimos algo, bueno, muchas cosas, pero creo que algo que compartimos un montón es el pensamiento espacial, porque ambas somos arquitectas, ¿no? De hecho, cuando la conocí fue como, este meme así como de Spider-Man que ve otro Spider-Man, ¿no? Así como que, a ver, haces visuales, eres arquitecta, tienes, no sé, te gusta el arte digital, ¿qué pasa aquí? Somos como unas hermanas, ¿no? Entonces, realmente como que creo que hay muchas de sus investigaciones, ¿no? Y muchas líneas de pensamiento de Dorín las comparto así a profundidad, ¿no? A profundidad y también de los artistas que, pues, que acompañan estas obras, ¿no? O sea, también muy fan de sus proyectos y aunque son muy diferentes todos,
pues sí tienen como esta cuestión como de analizar también cómo usar el espacio del metaverso, ¿no? Igual Doreen alguna vez, no, es que me ha ayudado a resolver como muchas dudas en mi mente a veces, ¿no? Ella me dio pues sí, una frase que de hecho le voy a preguntar ahora de quién es, porque siempre trato de recordar de quién es esa cita. Doreen sabe, le voy a preguntar. Esa cita de que el Internet se convirtió en el otro espacio de la arquitectura, ¿no? Y totalmente, ¿no? O sea, se convirtió en otro lugar. Y eso es una pregunta que ha estado en mí pues desde que tuve una computadora y como noción de qué es el espacio, ¿no? Entonces, para mí, mi primer acercamiento justamente como al pensar el metaverso como el lugar, otro lugar de desdoblamiento arquitectónico, fue con Mozilla Hubs, ¿no? Que fue el momento de la pandemia. O sea, justamente yo ya estaba como que investigando Mozilla Hubs antes de que fuera la pandemia, ¿no? Entonces, cuando empezó, pues fue como, oye, pues con esta cosa se puede hacer arte, ¿no? O sea, con esta cosa se puede hacer, o sea, más allá de como la cosa de la galería, ¿no? Que esto también estaba, o sea, ya venía desde Second Life, ¿no? Yo era muy fan de meterme al Second Life en la galería de Second Life a ver un video, hasta performance, ahí en Second Life, muy locos, ¿no? Entonces, acá yo más bien dije, bueno, ¿qué pasa si, aparte de ser un espacio de reunión, porque en ese entonces yo como que desarrollé un espacio virtual que se llamó La Fábrica, que era justamente del nodo de Top Lab México, que el Top Lab México es el nodo de Live Coding de México. Aquí hay Top Lab también Colombia, que por aquí andaban los amigos del nodo, ¿no? De Colombia. Y justo en esa fábrica empezamos a hacer tocadas, ¿no? Conciertos en el momento de la pandemia y a reunirnos ahí porque como para darle una dimensión a un cuerpo, no nada más como decir, bueno, sí, compartimos la pantalla y nos vemos en YouTube en el streaming, ¿no? Cambió toda la dinámica de tener ahí tu avatar, de entrar ahí a ese lugar que aparte era como una emulación de una fábrica abandonada y que ahí era el concierto con 5 pantallas que nunca tenemos en el mundo real, ¿no? Tenemos siempre ahí el proyector ahí medio, ¿no? Y no, allá les dije, alóquense, pongan 2, hacen visuales a la misma vez, que son las posibilidades de la materia esta, virtual, ¿no? Pero después, en el uso de Mozilla, descubrí, bueno, ¿por qué no pensar en sí que la obra es el espacio? ¿No? O sea, que no es un contenedor, sino que es en sí una escultura, una activación, un performance. Internet es un performance como también tanto dice Doreen. Y bueno, justamente hice una pieza que se llamó Layering Corpus, que era tratar de usar como la parte sonora, ¿no? La parte sonora de Mozilla, útil, que pues funcionaba bastante bien, poder acercarnos a los objetos sonoros y que hubiera una cosa ahí como multicanal, ¿no? O sea, entonces, como que mi práctica sonora yo la llevé a ese lugar y la obra que se propuso acá es una continuación de esa investigación, ¿no? O sea, que creo que ahí entrarán al lugar y toca mejorarlo porque también para mí fue una curva o sea, tuvimos relativamente poco tiempo para adaptarlo porque pues yo uso otros motores de videojuego diferentes, pero sí, digamos que si tienes un poco de conocimiento de eso, pues sí, más o menos puedes construir cosas en Spatial, ¿no? La verdad que sí. Y pues la idea era mantenernos en esta como sensación de poder tener un lugar donde escuchar, que también era algo que yo me metía a Spatial como a ver qué había en sonido que no fuera una sala de concierto o un lugar de hasta donde van DJs a tocar, que digo, también está súper chévere, ¿no? Así de, voy a entrar a ver un DJ en el metaverso, también está genial, ¿no? Pero no vi, como que no encontré cómo puedes entrar a un lugar como de escucha, ¿no? O decir, a ver, ¿qué va a pasar? Entonces, a mí me motivó mucho también eso, ¿no? O sea, seguir pensando que a lo mejor por esta cultura que tenemos del videojuego, en el espacio pues no nos imaginamos tanto un lugar donde más bien es lo sonoro lo que nos va a llamar como más la atención. Y bueno, la activación que quiero hacer allá justamente tiene que ver con escuchar diferentes grabaciones de campo en específico, unas que son mías y otras de un
sonidista que se llama Manrico Montero, mexicano también, y bueno, hacer ahí como una combinación de diferentes obras y poder ir al espacio, al metaverso, a una escucha, pues con una perspectiva ecológica también, ¿no? Entonces, eso creo que también es pertinente porque es un mundo ficcional donde podemos escuchar registros de estos ecosistemas también como desde como una cosa más, pues más libre, ¿no? Más de composición, no tanto como que llegar ahí al SoundCloud, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto somos varios los que estamos ahí encontrados, porque lo permite el lugar, ¿no? Ahí encontrados escuchando, ¿no? O caminando y activando los sonidos, ¿no? Más o menos un poco de eso va. Súper. O sea, ya yo creo que al público que tenemos acá, que es un público íntimo, eh, le van a dar ganas de ir a visitar los espacios. Escuchándote, Malitzin, justamente creo que esos cuestionamientos son muchos de los cuestionamientos que no solo, digamos, se generan para los artistas, sino para los mismos curadores cuando estamos creando este tipo de espacios. Nosotros todo el tiempo nos hacemos esa pregunta de, ¿será que sí vale la pena hacer un espacio y un festival que viva de manera virtual solo en unos momentos específicos? Y sí, todas las veces lo confirmamos cuando lo vemos, cuando nos damos cuenta que el público pues entra a navegarlo, pero también sobre como esas preguntas adicionales que se van generando. Digamos, lo que tú dices del sonido es totalmente cierto y, por ejemplo, en alguno de los artistas colombianos que nosotros convocamos también está como esa búsqueda, como esas búsquedas de cómo dentro de esos espacios virtuales podemos generar otro tipo de relacionamientos, otro tipo de experiencias que no son, digamos, experiencias que podemos vivir todos los días como en nuestra propia cotidianidad, que tienen que ver de alguna manera, como tú bien lo dices, desde el sonido, pero por ejemplo, uno de los artistas que es Daniel Jiménez, que es uno de los artistas colombianos que nosotros convocamos, que también invitamos a que puedan entrar a ver su espacio, tiene que ver como con esos no lugares y también esa relación como con la arqueología de medios, de cómo tú entras dentro de estos espacios que no son espacios como reales, sino espacios virtualizados, pero que hacen referencia como a esos softwares viejos y a esos screens que tenían los viejos computadores. Entonces tú entras a esos espacios como espacios zen, donde vas a estar como en un espacio de permanencia, pero otras cosas suceden en el proceso. Entonces, quisiera también invitar a nuestro querido Elder, que voy a leer aquí su perfil para que nos pueda contar también desde la perspectiva de él. Además, pues porque Elder tuvo un proceso también muy interesante, como yo les conté al inicio. Él fue el ganador de una de las becas, que era la beca de residencia de Arte No Escadado. Entonces fue para Belo Horizonte allá a terminar su obra de manera maravillosa. Entonces, Elder es comunicador social, con maestría en humanidades digitales, especializada en la creación, diseño y producción de proyectos de narrativas digitales multiplataforma. Ha trabajado como productor y director de cómics web, cortos animados, exposiciones interactivas y experiencias inmersivas en realidad virtual, realidad aumentada. Su enfoque se sitúa en la convergencia entre medios visuales, tecnología digital y adaptaciones narrativas, desde donde ha desarrollado proyectos que abordan temas como el conflicto armado en Colombia y la memoria histórica. Ha asesorado y dirigido equipos en entidades como la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red de Museos del Oro del Banco de la República. Su obra se llama Códice Futuro, capítulo alterno. Yo creo que aquí también hay una relación entre la obra de Malitzin y tu obra, y es que es como una evolución de un proyecto que surgió en algún momento. En tu caso, como con lo que pasó con Mozilla Hubs y esta evolución que hiciste de la obra, con Elder pasa algo similar porque Códice Futuro es una obra que ya él había desarrollado desde hace pues un ratito y ha ido evolucionando y se ha vuelto como una obra mucho más grande, y en este caso tenemos una versión de esa obra adaptada específicamente a este espacio. Entonces, si nos cuentas, Elder, un poquito más. Bueno, bien, pues muchas gracias por esta invitación y sobre todo por estar compartiendo aquí con tanta gente talentosa. Bueno, pues sí, tuve la oportunidad de participar en esta residencia, ¿no? Con una obra que se llama Códice Futuro. Códice Futuro es un proyecto de especulación, futurismo indígena. Mi familia tiene una relación con la comunidad NASA de Colombia, que es una comunidad del sur occidente del país. Y bueno, a mí me interesa como rescatar como dos puntos importantes, que es como esta visión espiritual de las comunidades indígenas de nuestro país y la tecnología, ¿no? Y ahí tender un puente. Entonces, Códice es un proyecto que hemos trabajado con comunidades, trabajando con laboratorios y
y dentro de las prácticas artísticas y creativas, pues con el códice hemos realizado como unas piezas, hay unas que están aquí arriba en el planetario, ¿no? Principalmente como realidad virtual, realidad aumentada, ilustraciones, y bueno, aquí específicamente lo que hicimos fue aprovechar muchos de estas, como de estas posibilidades. Yo trabajé con un programador y hice trampa, porque no conozco mucho. Sí, sí, no, no es como llegar y lo pones aquí, no, pero bueno, sí, sí, sí. Claro, claro, no, y sobre todo porque habían ya, nosotros hicimos esta pieza en realidad virtual, ¿no? Pero bueno, primero la residencia, ¿no? La residencia es maravillosa. En Belo Horizonte, con Tremchick, con Eder, ¿no? En un espacio maravilloso. No quiero aquí poner envidioso a nadie, pero bueno. Pero me la pasé Sí, no, genial. estuvo buenísimo. ¿Para qué? Entonces, y además una aproximación desde el videoarte y desde prácticas que para mí pues no las conozco tanto. Entonces, incluirse allí, como navegar la experiencia en realidad virtual, obtener feedback de las personas y la materialidad, ¿no? También me interesa mucho porque tenemos máscaras creadas, una mitología propia. Entonces, bueno, esta experiencia en Brasil como que me sirvió para cómo reacomodar estos contenidos y allí el espacio que van a encontrar virtual en Spatial, pues lo que propone es todas estas reflexiones alrededor de mundos alternos que construimos con las comunidades indígenas, reordenarlas, ¿no? Lo que hay es un salto dimensional en medio de unas esferas como 360. Ah, míralo, por ahí está. Entonces aquí uno puede ver, ¿no? Estas como estas naves espaciales indígenas, perdón que le estamos dando la espalda, y un reordenamiento como de ese escenario mismo del aplicativo de realidad virtual, ¿no? Como jugando como con estas miradas especulativas. Y allí, pues digamos que me interesaba mucho como uno, cómo estos saltos alteraban la narrativa misma del proyecto, ¿no? Que era como parte de la intención que me interesaba proponer. Y sobre todo, al recuperar ciertas piezas, ya en una onda mucho más de videojuego, ¿no? Al recuperar ciertas piezas, pues pasaban o pasa al final el acceso a un lugar que es como el oráculo del proyecto, ¿no? Que creamos un oráculo ahí, eh, como especulando nuevos futuros. Entonces, el ejercicio dentro de esta aproximación del códice es como vislumbrar todos estos contenidos que están allí aprovechando un medio que son las ilustraciones 360, ¿no? Como que vamos a ponerlas allí, reacomodar los escenarios para que pueda haber como un recorrido ahí como multidimensional y saltar en medio de estos mundos, ¿no? Que era también parte de lo que me interesa a mí como proponer en esta mirada especulativa, un poco más narrativa dentro del proyecto, ¿no? Allí también hay una narrativa propia, digamos que propuesta desde el mismo códice y al final hay como una recompensa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que se asienta más dentro del recorrido usual de un videojuego, pero puedes pasar ahí 20 minutos dándole la vuelta hasta que puedas salir y esa es la trampa. Entonces, bueno, el códice es eso, pues está allí, en el planetario hay algunas partes, también aquí materiales con las ilustraciones, y bueno, creo que es como esto, ¿no? Como visitar lo que decías ahorita, ¿no? Un espacio que te propone opciones, pero sobre todo explorar nuevas interacciones con la presencialidad digital, con el espacio mismo y con las formas como se correlacionan estas partes. A ver, todos, A ver ¿cierto? si me llevo la recompensa. Es que totalmente, porque eso era como uno de los, como siempre lo llamamos como una especie de reto que le ponemos a los artistas cuando entran a ser parte de esta propuesta de ser, de montar o adaptar una de sus obras dentro del metaverso y es ese componente interactivo, ¿no? De qué vamos a hacer con la obra que sea interactiva para que cuando las personas entren al espacio con su avatar algo suceda y se sorprendan. Yo creo que ya terminando, nos falta también describir tres obras adicionales. Una tiene que ver con el tercer artista colombiano, que es Nicolás Romero Monroy. Nicolás también, de alguna manera, tiene algún tipo de relación con lo que tú decías, Elder, aunque él no trabaja desde lo ancestral, sí trabaja un poco desde lo especulativo y creo que parte un poquito de la obra que él creó para este espacio, como tú bien lo decías, Malitzin,
Es también como navegar un espacio especulativo y casi como utópico de un nuevo ecosistema que se está generando ahí, donde vamos a encontrar distintas plantas, como una flora y una fauna muy distinta, y cada elemento está detonando un sonido. Entonces el sonido se vuelve también una cosa fundamental en su obra. Y por el otro lado, pues tenemos a Beatriz Urrego, que es una de las chicas que participó del Hub de Innovación, y el colectivo Artear, que también generó otro proyecto que se va a encontrar dentro del domo. Entonces, pues nada, extender la invitación a todas las personas que están acá y a los que nos van a ver después en la grabación, que visiten el metaverso, que va a estar abierto hasta el 1 de diciembre y que adicionalmente vamos a hacer unas activaciones. Entonces van a poder ingresar con sus avatars a recorrer los espacios, a disfrutar, a perderse, a navegarlo y después compartir con cada uno de los artistas que van a hacer como una acción especial para eso. No tenemos mucho público hoy, pero no sé si hay alguna pregunta. No quiero cerrar el espacio sin abrir de pronto preguntas. No sé si alguien tiene, si yo no alcanzo a ver tampoco también. Pero creo que no. Pero no sé si hay preguntas, al parecer no. Allá. Si nos ayudan con un micrófono. Bueno, es que estaba tan oscuro, perdón, que nosotros no lográbamos ver las cabecitas donde estaban. En algún momento nos sentimos así como en una obra de teatro solos en el escenario, ¿cierto? Sí. Bien, bien, gracias por esa pregunta y por desenmascararme en público. No, no, no. Saben que a mí me parece muy interesante porque, claro, muchos de los artistas digitales, yo creo que la gran mayoría operan, ¿no? Su propia herramienta y tal. Sin embargo, como vengo del mundo del cine, ¿no? Y trabajo mucho con instituciones, una de las cosas que a mí me pasa es que me gusta trabajar en grupo y me gusta recibir colaboraciones y creo que hay un campo en donde las ideas y los aportes se van perdiendo. Sin embargo, tengo que decir que en algún punto, hace algunos años, quizás antes de la pandemia, dije como no, tengo que como aprender, ¿no? A operar software. Y estuve muy metido, ¿no? Diseñando cosas en realidad virtual que me encanta y pintando en realidad virtual también y tratando de llegar a, pues, a unos óptimos sobre el trabajo. Sin embargo, como mi foco no es el artístico, sino trabajar como en la periferia de la creación y como trabajo además como realidad virtual, realidad aumentada, ilustración, bla, 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 y me complico la vida. Claro. Exacto, no, pues no alcanzo, sí, sí, no alcanzo a desarrollar todas las habilidades, entonces allí lo que he hecho siempre es contar como con muchas personas talentosas, ¿no? Afortunadamente, y he de decirlo, es Latinoamérica, pero en Colombia hay gente muy talentosa, o sea, tremenda, sí, que también nos juntamos y hacemos cosas y siento que eso también hace parte del proceso creativo, ¿no? Como juntarte con otros, recibir aportes, como modificar tu idea. Entonces, yo lo que siento es que sí, que hay que acercarse a las herramientas. Hay personas pues que no tenemos toda la habilidad, pero en ese trayecto también vamos encontrando otras dinámicas de trabajo con otras personas, incluso la misma comunidad es parte de eso, ¿no? Te juntas con la comunidad, co-creas con ella, ves hasta dónde van esos aportes y bueno, sobre eso trabajas y perfeccionas. Yo realmente creo que sí es una fortuna poder manejar herramientas y ser muy top en ellas o no serlo y hacerlo, pero también me parece interesante
colaborar, construir, co-crear y borrar un poco también esa línea autoral para dejarse influenciar de más gente. Espero. Solo quería comentar justo esto que acabas de decir. Yo creo que una ventaja que tenía Mozilla Hubs justamente era como que diluía un poco esta cosa de la programación, porque por ejemplo acá en Spatial, yo la verdad tengo un resultado que, lo voy a decir honestamente, no fue como yo esperaba por el tiempo y porque también, pues digamos que no, por el tiempo realmente, fue así, muy poco tiempo para desarrollarlo en mi caso personal, pues, y también porque sí tiene otras complejidades, ¿no? O sea, definitivamente, sí hubo un momento en el que el Neurona que nos estaba ayudando dijo, no, es que vamos a tener que hacer un script, ¿no? Bueno, yo programo también, pero le digo, no tengo tiempo para hacer ese script, ya dejémoslo así, al sentimiento un poco eso que tampoco no importa si no brilla la escultura, no hay problema, podemos hacerlo con texturas más básicas, ¿no? Que también, yo creo que también eso es importante, ¿no? Hay obras que pueden y que son maravillosas también con pocos recursos, ¿no? O sea, que hay veces que a mí me ha tocado ver muchos espacios virtuales porque me encantan, ¿no? O sea, me gusta mucho y porque justo ahorita volviendo un poco como al tema de que tú trabajas Video 360, o sea, es de los pocos lugares donde realmente puedes disfrutar un video 360, o sea, estar igual aquí, ¿no? O sea, pero esta es una infraestructura que ni siquiera hay en todos los países, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde puedes disfrutar una narrativa 360, ¿no? Dentro de los lentes o dentro de un metaverso. Entonces, justamente hay algunas obras que yo he visto que literal era así un video que tenía como un glitch al centro, un punto con el que caminabas alrededor y sonaba. Era algo tan sencillo, pero tan lleno de sentido, de contenido. Entonces, sí, o sea, sí, la barrera tecnológica, pero hay que aventarse, ¿no? Hay que aventarse con lo que uno puede y cuando hay un proyecto más grande, colaborar con otros tecnólogos, ¿no? Totalmente. Yo solo quería incluir una cosa adicional y no sé si hay más preguntas. Vamos viendo si tienen alguna otra pregunta o un comentario, dudas. Solo voy a agregar esto y ya te doy la palabra. Y es que, digamos, hay un componente adicional dentro de Real Mix y es que cuando yo creo nosotros estamos haciendo la selección de artistas y también invitamos curadores externos, muchas veces no seleccionamos artistas que son súper techis, que son unos tesos en tecnología, sino que sucede todo lo contrario. A veces hay artistas que tienen unas obras increíbles que pronto no fueron desarrolladas específicamente en ese tipo de tecnologías, pero que nosotros decimos, esto se vería hermoso en este espacio. Y lo invitamos a ese reto de, ¿qué te parece si pudieras hacer eso? Y algunos dicen, bueno, pues yo no sé programar, no sé hacer esto, pero puedo trabajar de manera colectiva o de manera co-creativa con alguien más que me ayude a montar el espacio. Entonces creo que esa es como otra de esas posibilidades que este tipo de espacio también genera. Y también es que existen un montón de foros donde te explican cómo trabajar dentro de estas plataformas. Entonces se vuelve también como un espacio de análisis y casi de investigación. Entonces hay canales de Discord donde tú puedes hacer preguntas básicamente de cómo yo puedo generar un sonido, algo interactivo que se dispare un sonido dentro de Spatial. Entonces creo que de esa manera también es como que este tipo de tecnologías nos permitan generar también como estas colectividades en común y estas comunidades donde tú puedes compartir también conocimientos sin tener que tener, pues, saber al 100% todo tipo de tecnologías. ¿Te pasaron el micrófono? Ya. ¿Tú quieres que pensar? Yo quería ese tiempo para pensar. No, dice que no sé si conserva el espíritu original. No, lo que creo es que, sí, claro, o sea, gran parte de la propuesta es que cambie, ¿no? Que no sea una emulación, pues lo digo desde mi parte, ¿no? Que pueda modificarse dentro de esa
dentro de esa experimentación del nuevo medio, ¿no? Si, no sé, como si vas y ves las máscaras allá arriba, pues puedes tener una aproximación al proyecto totalmente distinta si lo ves ahorita en Spatial, y si ves la realidad virtual va a ser otra aproximación, ¿no? Pero lo que se conserva ahí es como una esencia, ¿no? Creo yo, como un concepto, ¿no? Que está allí atravesándolo todo. Y en este caso es más divertido que cambie, ¿no? Para mí, ¿no? Porque que cada cosa tenga un significante y una relación distinta, ¿no? De nuevo, lo material para mí es muy, muy seductor, ¿no? Porque ahí hay algo que yo puedo ver y tocar, pero, no sé, ver estos mundos en 360, pues propone también unas formas sensibles y distintas de verlo. Entonces creo que la respuesta en mi caso sería no se trata de sí conservar la esencia, pero sobre todo de nuevo estar abierto a que haya esa transformación a partir de la plataforma, ¿no? No sé si grabas un cassette o un disco va a ser distinto, como tu performance ayer que fue fabuloso. Sí, y mantiene esa esencia, ¿no? O sea, esa esencia está allí, esa idea, ese concepto que va atravesándolo todo y transformándose a partir de las plataformas, los medios o las vías de salida que tú utilizas. Y yo por último decirte que como yo soy arquitecta, o sea, es un sueño construir algo en este mundo virtual porque digo, yo cuándo voy a tener 300,000 kilómetros de plástico o de material plástico para hacer esa burbuja que hice en ese lugar, ¿no? O sea, creo que a mí me emociona mucho el hecho de poder estar en un espacio donde tienes un cuerpo que es virtual, pero al final son unos pies que están detectando una escala, ¿no? Entonces, para mí es como, sí, no es el mundo con esta gravedad y con toda esta belleza y toda la complejidad que tenemos aquí, es una emulación que da sus propias posibilidades, pero para mí es como un juego. O sea, me encanta poder construir algo y sobre todo, pues en este sentido, pues es como un pabellón y eso digamos que lo pienso desde ese primer lugar, ¿no? Pero bueno, es un caso especial porque como arquitecto, pues lo que haces todo el tiempo es proyectos de espacios y maquetas y pues esta es como una maqueta donde puedes entrar y escuchar cosas. Bueno, yo no hice obra en Spatial, entonces no voy a agregar nada de eso, pero sí recuerdo, por ejemplo, unos artistas el año pasado que tuvimos que se llaman Sacrificio. Ellos tenían una obra muy compleja, era un videojuego, y es cómo reduces un videojuego dentro de un espacio como Spatial, donde tienes un límite de polígonos, de vértices, de todo, que aquí suena como súper tecnológico, pero es como, pues, pucha, me estás reduciendo la creatividad, pero no. De alguna manera es como todo lo contrario, porque como que te lleva a ese reto de pensar, exacto, de forzarte como cuál va a ser la esencia base de mi obra para que no se pierda como esa idea original, pero quede algo dentro de ese espacio que la gente realmente pueda entender lo que es. Entonces siempre hablábamos de que es una especie como de síntesis de una obra que tú tienes, ¿cierto? Como de una idea o de un proyecto que ya habías desarrollado para que pudiera ser montado y navegado de distintas maneras dentro del espacio. Es como si yo lo siento siempre que es como muy relacionado al mundo audiovisual, es como cuando estás haciendo una película y tienes muchísimo material y dices, pucha, ahora cómo voy a editar esta película. Tiene que durar un minuto, pero ¿cuál es la esencia de la película? ¿Qué es lo que realmente voy a contar en un minuto? Entonces, algo similar pasa con este tipo de tecnologías. Bueno, ya tenemos que concluir porque seguimos con la siguiente franja, que están muy invitados. Es una franja sonora a cargo de poco en la obra de Jacob Kierkegaard, pero ahorita Juan nos va a contar un poquito más. Para cerrar el espacio, yo quería pues agradecerle a nuestros dos invitados maravillosos del día de hoy que tenemos acá presenciales, a Elder y a Malitzin. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Y a nuestros dos invitados también virtuales, que son dos curadores increíbles, Asher Remy Toledo y Dorín Ríos, y extender de nuevo la invitación para que de verdad disfruten ese metaverso, lo naveguen. A veces es un poquito difícil, pero digamos, no pierdan la esperanza realmente con el video. Si nunca han entrado en metaversos, véanse el video, ahí entienden con qué teclas tienen que navegar. Lo pueden hacer desde su celular, lo pueden hacer desde el computador. Si son más geeks, si les gustan y tienen en su casa gafas, también pueden entrar al metaverso dentro de las gafas. Así que muchísimas gracias y esperamos que también sigan disfrutando con nosotros del resto de la programación de Domo Lleno y Real Mix. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.